En 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16 nos dice Pablo: toda escritura es inspirada por Dios. La palabra griega theopneustos, traducida como inspiración, significa alentada de Dios. Es decir, Dios respiró. Y la palabra en las mentes de los hombres es la que reciben de la inspiración divina, porque Dios respiró sobre ellos, como nos lo dice 2 de Timoteo 3:16. Y ellos entonces a su vez la expresaron en las palabras que se hallan en las Escrituras. Por lo tanto, la inspiración es el proceso mediante el cual Dios comunica sus verdades eternas. Y la revelación divina fue dada por inspiración de Dios a hombres de Dios, que eran inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ellos dieron testimonio en su vida que eran personas rectas para que el Señor las pudiese utilizar. Estas revelaciones, como lo dice 2 de Pedro 1:21, fueron incorporadas en el lenguaje humano, con todas sus limitaciones e imperfecciones. Es decir, Dios transmite al hombre, el hombre toma nota, escribe, y él la da en el lenguaje humano, es decir, de acuerdo a sus capacidades, con sus limitaciones, con sus imperfecciones. Sin embargo, permanecieron como el testimonio de Dios, y Dios inspiró a los hombres, no las palabras. Eran los profetas, si nos podemos llegar a preguntar, tan pasivos como las grabadoras que repiten lo que uno graba. En algunas ocasiones se mandó a los escritores a que expresaran las palabras exactas de Dios, pero en la mayoría de los casos Dios los instruyó a que describieran lo mejor que pudieran lo que habían visto, lo que habían oído. Y en estos tiempos, en estos últimos casos, los escritores usaron sus propios estilos y sus propias palabras. Pablo observó que los espíritus de los profetas estaban sujetos a los profetas, como lo dice en 1 Corintios 14:32. Y la inspiración divina no anula la individualidad, ni la razón, o la integridad, o la personalidad del profeta. Es decir, el profeta sigue siendo esa persona, aun cuando reciba la inspiración divina. En cierto modo, entonces, la relación que hay entre Moisés y Aarón ilustra la que existe entre el Espíritu Santo y el escritor. Recordemos en Éxodo 7 y el versículo 1, lo mismo que en Éxodo 4, 15 y 16. Dios dijo a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí Moisés informó a Aarón los mensajes de Dios, y Aarón a su vez los comunicó a Faraón en su propio estilo y con su propio vocabulario. De la misma forma, entonces, los escritores de la Biblia comunicaron los divinos mandatos, pensamientos e ideas en su propio estilo de expresión. Y es así como escribieron entonces la Biblia. Es porque Dios se comunica en esta forma que el vocabulario de los diversos libros de la Biblia es variado y refleja la educación y la cultura de sus escritores. Por lo tanto, la Biblia es inspirada por Dios, pero es escrita por hombres imperfectos que comunican el mensaje divino con sus capacidades y con sus defectos. Pero la Biblia es revelación divina, es la palabra de Dios, la única lámpara que nos guía en el sendero en este mundo y a la cual debemos aferrarnos con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.